Vale, pues nada, habíamos los 5 minutos de cortesía. Bueno, pues lo primero, me presento, soy David, miembro aquí del Partido Comunista de España. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que habéis acercado hoy a esta presentación del libro. También dar las gracias a Mario Amorós, que ya es la tercera vez, por lo menos, que le tenemos aquí en Valladolid. Y también dar las gracias a la librería Sandoval por cedernos el espacio. Antes de nada, por un poco comentar los tiempos. Como Mario, aunque le hemos estado comentando antes, no tiene encendido el micro, lo decimos ahora. A las 8:30 tiene que salir más o menos de aquí hacia la estación de trenes. Entonces, más o menos, pues haremos hasta las 8:15 la presentación del libro, para que luego también haya tiempo para alguna pregunta y poder firmar. Para un poco así, más o menos, que a media o así, a 35 se pueda salir. Dicho esto, un poquillo, pues bueno, vamos ya con la presentación del libro, que es lo importante de hoy. Bueno, desde el partido, nos pusimos en contacto con Mario porque habíamos visto que había elaborado la biografía de Miguel Hernández y nos parecía que era importante. Siempre trabajamos en temas de memoria histórica, pero muchas veces también parece que nos queda un poco como más lejos y parece un poco muchas veces como tema folclórico, pero es que el caso de Miguel Hernández es que ha estado en la cárcel de Palencia, que antes hemos estado hablando también de organizar charla, que ya bastante avanzado. El lunes a Palencia. Entonces, además, el espacio donde estaba, la antigua cárcel. Efectivamente, que es simbólico un poco porque ahí estuvo encarcelado. Entonces, nos parecía que estaba muy interesante hacer la presentación de este libro porque, al final, bueno, mucha gente que somos de Valladolid también tenemos familia en Palencia, hemos vivido en Palencia y nos parecía entonces que toca más también un poco lo que es más nuestra tierra y, bueno, también un poco poner de relevancia el trabajo que quiere hacer el partido en todo lo que es la memoria histórica, que, bueno, vamos haciendo un poco tanto actividad de formación interna como también actividad pública, como es un poco la presentación de este libro. Y además también un poco pues seguíamos la línea de otras biografías que había presentado Mario Amorós, que, bueno, pues yo diría que es de los mejores historiadores que tenemos ahora mismo en España y además también es militante del partido, pone cara como diciendo, sí, eres uno de los mejores de España, pero también un poco por cómo trabajas. Entonces nos parecía bastante importante que después de haber presentado La Pasionaria en este espacio con Javier, luego presentamos aquí también, en este caso, presentamos 2 biografías conjuntas. Hicimos Allende, quiero recordar, y Víctor Jara. Dar un poco de continuidad. En este caso, bueno, como decíamos, que lo tenemos aquí más cercano. Mario Amorós es militante del Partido Comunista, o sea, podéis ver sus biografías, es uno de los historiadores que mejor trabaja porque no lo hace desde la lejanía, sino un poco conociendo muy bien lo que es todo el contexto, toda la persona sobre la que hace la biografía, y eso es un poco lo que le da ese punto diferencial respecto a otras biografías que podéis ver de otras personas. Entonces, simplemente dar las gracias por venir a todas las personas que estáis hoy aquí. Dejo a Mario que haga la presentación del libro y, bueno, luego hacemos también preguntas que seguro que surgen porque Mario sabe muchísimo y siempre es un placer poderle escuchar y poderle hacer algunas preguntas. Entonces, nada, sin más dilación, damos comienzo a la presentación. Muchas gracias. Gracias, David. Buenas tardes. Muchas gracias una vez más a la librería Sandoval, esta librería fantástica en el centro de la ciudad. Gracias a vosotros, compañeros, compañeras, camaradas, por venir una vez más a escucharme. Hoy nos convoca uno de los grandes poetas de la literatura en español, del siglo XX por lo menos, ¿no? Y además un compañero, un camarada nuestro, para orgullo de nuestro partido, como tantos otros camaradas destacados que hemos tenido en nuestras filas a lo largo de más de 100 años de historia. Bueno, Miguel, cuando tuvo que dar el paso, no tuvo dudas dónde estaba su lugar, que era en las filas del Partido Comunista. Sin embargo, bueno, Miguel nace en mi tierra, en Alicante, en Orihuela. Yo nací en Novelda, un poco más al norte y además con una historia muy diferente. Orihuela es un lugar, si vais por Alicante os lo recomiendo, es un paseo de un día, de una mañana, muy bonito. La casa museo de Miguel Hernández, donde Miguel vive desde que tiene 5 años hasta que sale de Orihuela, está muy bien restaurada. Y uno puede recorrer los lugares del centro de Orihuela, una ciudad encajonada en el centro histórico entre la montaña y el río, y es realmente muy, muy bonito y muy emocionante. Y además, como los primeros capítulos tienen que ver con cómo era esa Orihuela en la que nace Miguel, hace 116 años, pues tendréis en la cabeza dónde nace Miguel. Nace en un lugar muy importante, evidentemente a todos nos marca el lugar donde nacemos, y el momento en que nacemos ya a Miguel le marca Orihuela. Le marca porque es una ciudad que era entonces cabeza del obispado de Orihuela y Alicante. La mitad de la provincia de Alicante, hacia el sur, era el obispado de Orihuela-Alicante. El obispo vivía en Orihuela hasta los años 50, 60.
y tiene 30 iglesias, que además están una detrás de otra prácticamente. La catedral es muy pequeña, pero cuando nace Miguel, en Orihuela se concentraban todas las congregaciones religiosas que uno puede imaginar, y las enumero en el libro: agustinos, jesuitas, clarisas de no sé qué, en fin, todas, ¿no? Era algo, tenía que ser un paisaje humano impresionante, un olor a sacristía, las monjas vendían los dulces, un ambiente social muy peculiar con un casino burgués impresionante. Y cuando nace Miguel, además, en el año 10, la Iglesia justo en ese momento está preocupando de crear sindicatos católicos. La economía de Orihuela era una economía hasta el día de hoy, bueno, ya hoy serán los servicios, estas cosas, pero entonces era una economía agraria. La huerta de la Vega Baja es impresionante, son kilómetros de cultivos bañados por el Segura que contrastan con lo pelado que son los montes del sur de Alicante. Yo los conozco muy bien porque mi infancia transcurrió también en ese paisaje, ¿no? Y Miguel nace en un momento en que la Iglesia se preocupa de crear sindicatos católicos agrarios y prensa para los trabajadores, publicaciones específicamente pensadas para que los trabajadores del campo no se sintieran atraídos por las ideas de aquel momento, sobre todo socialistas. El anarquismo no arraigó en la Vega Baja y el Partido Socialista y el OGT se implantan cuando Miguel tiene 10, 14 años, ¿no? El Partido Comunista de Orihuela no se crea hasta la guerra, hasta las primeras semanas de la guerra. Exmilitantes socialistas, como otras partes, crean ahí el Partido Comunista, y es también el momento en que se crea la CNT en Orihuela, en el año 36. Miguel no es hijo de una familia pobre como Guille, además él cultivó esa imagen de niño pobre, ¿no? Esto ya está desterrado hace mucho tiempo por otros investigadores. Su padre, Miguel Hernández Sánchez, analfabeto, era tratante de ganado de cabras. Criaba cabras, vendían la leche, la ordenaban sus hijos, entre ellos Miguel, desde que tiene muy pocos años, y la vendían a familias y establecimientos locales, y también la carne de ese ganado, ¿no? Y además tenía un hermano, un tío de Miguel, que vivió en Barcelona, y le enviaban el ganado por barco o por tren y lo vendían. Esa familia, la casa uno la ve, bueno, eran 4 hijos. Miguel dormía con su hermano Vicente, que era 4 años mayor, y tenía 2 hermanas, Elvira, 2 años mayor, Encarnación, 7 años menor que Miguel. Los 2 hermanos tenían un dormitorio, las 2 hermanas otro dormitorio, los padres tenían un patio muy bonito mediterráneo, con árboles, y tenían un establo dentro de casa para 40, 50 cabras. Y además, en esa casa a la que la familia se traslada en 1915, el padre pide que creen un pequeño huerto, que hoy lo podéis ver, que es algo, un lugar impresionante, porque en ese huerto al fondo está la higuera, donde Miguel se recostaba y escribió cartas sentado en esa higuera que no existe, a García Lorca, a Neruda, leía los textos que producía, que escribía a sus amigos, se sentaba para leer en tardes tórridas como esta de hoy en el verano de Alicante, escribía desde allí. Es algo muy impresionante verlo y imaginar al poeta sentado apoyado en esa higuera. Él fue a la escuela de manera muy irregular durante 10 años. Tenemos muy pocos datos sobre la escolarización de Miguel. Fue a una escuelita cuando tenía 5 años y después fue a un colegio importante que empieza a marcar un poco su vida, porque es una escuela llamada del Ave María. Eran escuelas creadas por el padre Manjón en Granada a finales del siglo XIX para niños y niñas pobres, entre comillas, ¿no? Y efectivamente en Orihuela los jesuitas crean una escuela de ese tipo, la escuela del Ave María, y la crean dentro de un lugar impresionante, que es el actual Colegio de Santo Domingo de Orihuela. Ya era Colegio de Santo Domingo en la época, pero es un edificio que se llama el Escorial, conocido como el Escorial de Levante, una mole impresionante, con patios renacentistas, con una iglesia increíble, que fue universidad pontificia durante 3 siglos, hasta 1824. Después, con el periodo de las desamortizaciones, deja de dar clase y desde 1872 los jesuitas lo convierten en un colegio de bachillerato. Miguel era un estudiante brillante. Se conservan sus calificaciones del Colegio de Santo Domingo, del bachillerato. Estudió ahí 1 año y medio. Los jesuitas, cuando ven a ese niño en la escuela de la Ave María, deciden incorporarlo a estudiar el bachillerato gratis en ese Colegio de Santo Domingo, porque era un niño con una gran vocación por la lectura, brillante para la gramática, para las matemáticas. Pongo en el libro testimonios de sus compañeros de clase desde los años de la infancia, y se conservan sus notas del colegio del bachillerato, y también la familia
lo conservó su madre y después Josefina Manresa, las medallas que los jesuitas daban a los niños con mejores calificaciones. Era un sistema de notas muy curioso, porque al mejor en gramática le llamaban el emperador de la gramática, al otro le llamaban el príncipe de la aritmética, y así esos títulos, ¿no? Bueno, Miguel fue emperador de la gramática un tiempo, le dieron medallas, era cada 3 meses esa ceremonia muy solemne. Hay una foto que se conserva de diciembre del año 23, que está Miguel y algunos, con 13 años, en ese colegio de los jesuitas, y algunos personajes, niños entonces, que serán muy importantes en su biografía. Por ejemplo, un niño llamado Pepito Marín, que será el futuro Ramón Sigé, un niño llamado Juan Bellot, que será abogado y falangista, y otros destacados personajes de la Orihuela local. Miguel pasó su infancia en un lugar que yo he tomado mucho cariño, que se conocía como la calle de arriba de Orihuela. La calle donde vivió Miguel, hay una foto en el libro, es una calle que todavía hoy te conmueve porque viven familias muy humildes y porque si uno leía en los testimonios que en la Orihuela de la época les gustaba mucho el flamenco, el cante, cerca está la Unión, el Festival del Cante de las Minas, ¿no? Todo eso está ahí en Orihuela. Bueno, paseando en septiembre con mi familia por ahí, por la noche uno escuchaba ese cante popular, ¿no? En esas familias humildes de la calle de arriba entonces, y que se llama calle de Miguel Hernández desde el año 69. En la primavera del 25, al parecer, el negocio familiar tiene problemas económicos y el padre, don Miguel Hernández Sánchez, obliga a Miguel a dejar los estudios. Tiene 14 años y medio y lo saca del colegio para ponerle a pastorear las cabras. Bueno, todos los biógrafos que hemos escrito sobre Miguel hemos remarcado lo que significó para el poeta, de la noche a la mañana, tener que dejar las aulas renacentistas, las clases, que a él le gustaban mucho, los libros de la biblioteca del colegio, que era impresionante, para ponerse a pastorear cabras, porque como Miguel dice en poemas y en textos, ser pastor significa limpiar las boñigas del establo. Ser pastor significa oler a cabra. Bueno, para Miguel, el hecho de pasar cada día, porque su casa está pegada a ese colegio, por donde sus amigos y excompañeros estudiaban y él tenía que salir con las cabras, tuvo que ser algo no traumático, porque sobrevivió pero tuvo que ser algo duro y difícil, sobre todo al principio, ¿no? Pero sin embargo, ese niño que le gustaba mucho leer, que leía de manera desordenada, empieza cada mañana al amanecer a sacar por la calle de arriba las cabras y a irse o bien al monte, pedregoso, con pocos árboles, o bien a la huerta con el rebaño. Y ese paisaje de Orihuela, mediterráneo, con una luz muy potente, el contraste de los colores de la huerta con el gris de la montaña, empieza a despertar su sensibilidad poética. Y en el libro incluyo algunos de los primeros poemas de Miguel. Son poemas muy sencillos que él escribía en un llamado cuaderno de campiña, un cuaderno que se ha conservado, se ha publicado facsimilarmente, porque él siempre llevó un pequeño lápiz para escribir. Pero, ojo, llevó el pequeño lápiz cuando era un muchacho en Orihuela y lo tenía en la cárcel. Como prisionero de la dictadura, tenía su pequeño lápiz y escribía. Y además, algo que será para toda su corta vida. Miguel siempre buscó la soledad para escribir. Lo hacía como pastor de cabras en Orihuela y lo hará siempre. Su esposa, Josefina Manresa, dijo que nunca vio escribir a Miguel Hernández. Que él bajaba del monte o de la huerta y le leía. Pero es que sus compañeros de la cárcel, nuestros compañeros, también decían que Miguel escribía en soledad. Por las noches, cuando dormían a la luz de una bombilla en la cárcel, o dentro de la cárcel, si era posible, buscaba un lugar donde escribir. Y luego sí, leía a sus compañeros poemas, como les leyó el de Nanas de la Cebolla. Por ejemplo, el 28 de octubre del año 30, tenemos un poema, Atardecer, que nos habla de ese muchacho que acaba de cumplir ese día 20 años, 30 de octubre del 28, o va a cumplir 30 años, 20 años 2 días después. Un poema que acaba, y cuando ya el crepúsculo traidor y huraño, la luz se come en todos los cielos tersos, seguido de la cuerda de mi rebaño, al hogar me encamino forjando versos. Esa es la estampa de Miguel que está en su poesía, poesías que recrean el paisaje de Orihuela, de paisaje mediterráneo. Él empieza a publicar sus primeros poemas en la prensa católica, y en aquel momento católico significaba reaccionario, y dice la Orihuela, más de Orihuela.
en el periódico El Pueblo de Orihuela, está digitalizado, podéis buscar el número de enero del año 30, donde aparece su poema Pastoril, que es un canto de una pastorcita que está por ahí, está triste. Bueno, es asombroso ver esos poemas primeros de Miguel y a dónde llegó su poesía en apenas 10-12 años. Publica año 30, año 31 en periódicos de Orihuela, periódicos también de Alicante, y en aquel tiempo, ya tiene Miguel 20-21 años, entabla amistad con varios muchachos de Orihuela que se reúnen en una panadería que está en el número 5 de esa calle de arriba, la panadería de la familia Fenoy. La Tahona de los Fenoy es un lugar mítico para todos los que conocemos la vida de Miguel, porque han corrido ríos de tinta sobre si lo que hacían esos muchachos ahí era una tertulia o no era una tertulia. No os imagináis todo lo que se discutió en los años 80 y 90 sobre eso, con personas que aún vivas entonces, que habían sido parte de ese grupo. Pero lo importante es que Miguel ahí se junta con Carlos Fenoy, el hijo mayor de la familia Fenoy, dueña de la taberna, Jesús Murcia, molinero, José Murcia, Jesús Poveda, empleado de notaría, mecanógrafo, y Pepito Marín, Ramón Sige, que es de los más pequeños de ese grupo, que fue importante porque él empieza a ordenar las lecturas de Miguel, las lecturas poéticas de Miguel. Esos jóvenes se reunían en esa Tahona por las tardes, leían sus poemas, celebraban la capacidad que cada uno tenía para escribir, hacían las cosas normales de los jóvenes de 20 años, y de ellos, solo, de esos muchachos con inquietudes literarias, solo Miguel toma una decisión que era necesaria en la España de la época: viajar a Madrid. Alcanza la mayoría de edad en octubre del 31 y por tanto puede hacer lo que le plazca y no le hace caso a su padre, que le dice que se quede en Orihuela, y él se va a Madrid. Llega el 1 de diciembre del año 31 y está en Madrid 6 meses, que es un periplo que conocemos por la correspondencia del poeta. Su correspondencia a día de hoy son unas 430 o 440 cartas publicadas. Yo las he citado mucho, me han servido mucho para la biografía, evidentemente, y es un periodo de absoluta penuria, porque Miguel llega con muy poco dinero, va pidiendo dinero a su madre, amigos que estudian de Orihuela en Madrid le ayudan también, pero hay días que no tienen ni para pagar el tranvía y tienen que caminarse Madrid entero para ir de una punta a la otra. Sobrevive con muchas penalidades, pero le hacen 2 entrevistas en publicaciones de la Madrid de la época, muy importantes las 2. La Gaceta Literaria, dirigida por un tipo que después será un escritor falangista muy renombrado, Ernesto Jiménez Caballero, todo un personaje de la época. Y curiosamente, esto es simpático, la revista gráfica Estampa le publica una entrevista a Miguel en febrero del año 32. ¿Por qué digo que es simpático lo de Estampa? Porque Estampa es la revista que publica el primer reportaje Pasionaria el 30 de septiembre del 31. En esa misma revista aparece la segunda entrevista a Miguel, con el mismo formato, con fotos, y esa entrevista fue amable con la figura de Miguel. El escritor dice que ahí puede haber un gran poeta, ¿no? Que el tiempo lo dirá. Miguel tiene que volver a Orihuela y los profesores de literatura que han estudiado su obra, a los que yo cito a todos, porque evidentemente para explicar la obra de Miguel yo me sujeto a los profesores que han estudiado durante décadas su obra literaria. Miguel vuelve con las ideas muy claras de qué tipo de poesía tiene que escribir para abrirse camino en el mundo de las letras. Por ejemplo, vuelve a Orihuela y empieza a escribir décimas, como hacían los poetas del 27, o escribe octavas reales. De hecho, en Murcia, en el año 33, publica su primer libro, Perito en Lunas. Son 42 octavas reales. La octava real es un poema de 8 versos con una rima muy, muy precisa. Miguel escribió 87. 45 no entraron en el libro. Es un libro muy críptico, es como acertijos, como adivinanzas, han dicho los especialistas, porque encima se publicó sin que los poemas tuvieran título. Con lo cual, y hay quien dice en parte que Miguel lo publicó así porque ese libro lo pagaron 2 curas de Orihuela. Uno de ellos, el número 2 de la diócesis, el vicario de la diócesis, Luis Almarcha, un personaje importante, que será 30 años obispo de León, aquí al lado, ¿no? Lo pagaron la edición por pura amistad con Miguel. Pero cuando uno conoce y conocemos los títulos de cada poema, porque el año 60
un amigo de Miguel se los dictó a uno de los grandes especialistas en la poesía de Miguel Hernández, Juan Cano Ballesta, y por eso los conocemos, ¿no? Bueno, es un libro que es bastante críptico, bastante barroco. Miguel tenía grandes esperanzas en ese primer libro. Curiosamente, cuando va a Murcia el 2 de enero del 33 a revisar las pruebas de imprenta, en la casa del editor conoce personalmente a Federico García Lorca, que alabó ese libro, y por tanto meses después Miguel le escribe desde Orihuela, desde la Higuera, a Madrid a Federico pidiéndole recomendaciones para su libro. Federico solo le mandó una carta, Miguel le mandó, creo que eran 5 o 6, muy desafortunadas, porque con muy poco tacto, esas cartas se conocen hace décadas, ¿no? Miguel le habla en términos que seguramente a Federico le desagradaron, ¿no? El año 33, 34, 35, Miguel escribe centenares de poemas de diverso tipo. Llama la atención cuando uno mira su obra. En el año 34, Ramón Sigé y una serie de personas de Orihuela muy reaccionarias, algunas eran después, por ejemplo, una notario, candidato de la CEDA del 36, otro dirigente falangista, publican una revista que está en la historia de literatura por la contribución de Miguel Hernández, El Gallo Crisis. Es una revista de la que Neruda le escribirá que no soporta su tono, su olor a sacristía, ¿no? Y en esa revista, El Gallo Crisis, que tuvo 4 números, Miguel publica en cada uno de esos números poemas muy reaccionarios. Llama la atención. Poemas que siempre, cuando él habla a los trabajadores, habla a los campesinos. También en Viento del Pueblo. Cuando él quiere situar en su poesía el mundo del trabajo, en la etapa católica y después en la etapa antifascista, él se dirige a los campesinos. El tema de la propiedad de la tierra. En el año 34 defiende que la propiedad de la tierra siga como está. Que los campesinos no se rebelen contra la explotación, sino que trabajen felices, en armonía con Dios. Pero a partir del año 35, cuando él se instala en Madrid y se instala para trabajar a las órdenes de un señor nacido en Valladolid, José María de Cosío, en la Enciclopedia de los Toros, Miguel logra quedarse ya en Madrid. La amistad de Pablo Neruda y de Vicente Alessandre y el clima de la época en Madrid, ese grupo del 27, no solo los poetas, sino también artistas plásticos como Manu Jamayo, la Escuela de Vallecas, jóvenes escultores, en ese clima civil de Madrid, alejado de lo religioso, la poesía de Miguel sufre una transformación radical en el plazo de muy pocos meses. Él ha publicado en el último número del Gallo Crisis un poema que se llama Silbo de afirmación en la aldea. Es un poema donde rechaza el mundo urbano y vuelve a ese Edén feliz que es el mundo rural que representa Orihuela. Y sin embargo, en junio del año 35 escribe un poema que tardará en publicarse que se llama Sonreídme, que es impresionante, porque Miguel ahí dice, en ese poema se lo manda por carta a un amigo en aquel tiempo, y el poema es toda una declaración de principios, que fijaos cómo empieza. Vengo muy satisfecho de librarme de la serpiente de las múltiples cúpulas, la serpiente escamada de casullas y cálices. Está renegando de la poesía religiosa del mundo católico. Él había publicado en el año 34 en Madrid un auto sacramental. Su primera obra de teatro es una obra de teatro como las de Calderón de la Barca del siglo XVII, donde los malos, entre comillas, de esa obra de teatro son los revolucionarios, donde las hoces y los martillos son malos, ¿no? Y es una obra de más de 3.000 versos que le publica José Bergamín en la revista Cruz y Raya. Rápidamente su teatro empezará a tomar un tono civil. Miguel escribió 6 obras de teatro, poco conocidas, difíciles de representar, pero, por ejemplo, el año 34 muere en agosto Ignacio Sánchez Mejías, el famoso torero al que Federico le dedica la elegía, y Miguel crea rápidamente una obra que se llama El torero más valiente. Y el año 35 escribe Los hijos de la piedra, que se ha discutido si se inspira en la Revolución de Asturias o en una huelga minera en la Unión en Murcia, pero donde ya empieza a introducirse el tema social, primero en el teatro de Miguel, y después en ese año 35 al final, la poesía de Miguel cambia de manera radical. Os recomiendo la lectura en el libro de un poema de Miguel que se llama Mi sangre es un camino. Es un poema de un erotismo furioso, donde Miguel rompe con esa poesía
de versos ceñidos, de estrofas, de sonetos, décimas, octavas, y adopta un verso libre, torrencial, como era la poesía Neruda, por ejemplo, en aquel tiempo, en Residencia de la Tierra. Incorpora parte del vocabulario de la poesía Neruda a su propia poesía, y también vemos la influencia de la poesía de Vicente Alessandre, ¿no? Es un Miguel que va cambiando en el año 35 y que envía a Orihuela, a su amigo Ramón Sige, esos poemas que él va escribiendo. No tenemos las cartas de Miguel a Ramón Sige del año 35, pero sí las de Sige a Miguel Hernández. Son cartas absolutamente desgarradas, porque su amigo, que era muy inteligente, Ramón Sige, se da cuenta de que Miguel de Madrid ha cambiado radicalmente de la mano, y él dice albertismo, nerudismo, desprecia la influencia de Neruda y Alberti en Miguel Hernández, y también la de Alessandre, ¿no? Ramón Sige, que tenía 22 años, muere la Nochebuena del año 35 en su casa Orihuela de una peritonitis. Miguel sabe la noticia porque se publica un breve en el periódico El Sol 2 días después, y sobre todo porque ese amigo panadero, Carlos Fenoy, le manda una carta a Madrid y le cuenta cómo ha sido el desenlace fatal de Ramón Sige. Y el 10 de enero del año 36, Miguel escribe la famosa elegía que todos recordamos a Ramón Sige. En aquel momento ya estaba en imprenta El rayo que no cesa, el segundo poemario publicado de Miguel Hernández, que tenía una estructura muy precisa. Empieza con un carnívoro cuchillo, después siguen 13 sonetos, el poema central, era Me llamo Barro aunque Miguel me llame, 13 sonetos y el soneto final. Y Miguel decide a última hora meter la elegía a Sige en El rayo que no cesa, altera la estructura, pero le da un tono muy potente aún más a ese poemario, que tiene en el elemento del rayo y en la figura del toro, que él recrea en varios sonetos de la parte final, sus elementos simbólicos fundamentales, ¿no? El libro que le publica Manuel Alto Laguirre y Concha Méndez en enero del año 36, es la consagración de Miguel Hernández. Con solo 25 años escribe uno de los libros de poesía más valorados de la historia de la literatura española en el siglo XX. Ha alcanzado ya la altura de los poetas del 27 con El rayo que no cesa. En febrero, Juan Ramón Jiménez en El Sol escribe un texto donde recomienda, dice Juan Ramón Jiménez, a todos los amantes de la poesía pura leer el libro extraordinario, el libro del extraordinario con ese, como decía Juan Ramón, muchacho Orihuela, ¿no? Esa era la consagración. Que Juan Ramón Jiménez elogiara a un joven poeta como Miguel Hernández era situar su nombre a la altura de los grandes poetas de la España de la época. Miguel ya lleva casi un año trabajando en Madrid, era novio de Josefina Manresa desde septiembre del 34, ese noviazgo se interrumpe en el verano del 35, en parte por su relación con Maruja Mayo como amante, en parte porque Josefina Manresa, desde luego, era una muchacha católica en los términos de la época, es decir, nunca le dio un beso a Miguel hasta que se casaron en marzo del año 37. Ese noviazgo se interrumpe, pero Miguel lo recupera y Josefina lo recuperan en febrero del 36. Y ahí tenemos las cartas a Miguel desde Madrid, diciéndole a Josefina que está cansado de la vida en Madrid, diciéndole que está buscando un trabajo en Alicante para poder volver a su tierra. Ahí hay una cosa interesante. En marzo del 36, Miguel participa en la segunda misión pedagógica en la que toma parte. Él estuvo en abril del 35 en pueblos de Salamanca con una misión pedagógica de la República. Muy interesante esa experiencia. Y en el marzo del 36 está por Valdepeñas, Ciudad Real, en la frontera con Jaén. Claro, esa experiencia de pocos días, pero de llevar la cultura, como pretendía la República, con las misiones pedagógicas a pueblos de lo que hoy llamamos la España vaciada o la España olvidada, ¿no? El impacto que a Miguel le produciría ver al cacique, al párroco de esos pueblos de Salamanca, lo dice, que se oponen a que los campesinos puedan ver una película o escuchar un disco o que le reciten poesía, tuvo que ser importante en su proceso de evolución ideológica. Sin embargo, lo que marca el compromiso político de Miguel es la guerra. Yo creo que, a diferencia de otros biógrafos que han señalado que Miguel se afilia al Partido Comunista a principios del año 36, yo creo que no se afilia hasta septiembre del 36. Miguel está en Madrid cuando se produce el golpe de Estado y lo que sabemos que pasa en Madrid. La resistencia en el cuartel de la montaña de los sublevados, el asalto de los milicianos, la toma de la ciudad o asegurar por parte de la República que Madrid, como otras ciudades,
permanecía leal a la República. Miguel esos días es un espectador de lo que pasa y se lo cuenta a Josefina en cartas. Él vivía en la calle Vallehermoso, relativamente cerca de la calle Princesa, relativamente cerca de Plaza de España, y observa lo que pasa sin, de momento, tomar partido abiertamente. Vuelve a Orihuela a finales de julio del 36 y en agosto está allí visitando a su novia que vive en el poblado en bicicleta, acabando la que será su mejor obra de teatro según los especialistas, una obra de nuevo en el campo, El labrador de Masaire, donde ya sí que es una obra de contenido marxista, donde ya el protagonista le dice al patrón que las tierras son suyas porque es quien la trabaja y no el patrón que nunca las había trabajado, ¿no? En septiembre Miguel vuelve a Madrid. Han asesinado a Federico García Lorca. Como sabemos, el asesinato de Federico tarda en conocerse, tarda en confirmarse. Hay rumores que dicen que algo ha pasado, pero hasta que se confirma pasan varias semanas. Miguel vuelve a Madrid el 19 de septiembre y su ficha de alistamiento en el 5º Regimiento es del 23 de septiembre. Es el único papel que se ha salvado en el que consta la militancia comunista de Miguel. Fue hallado por un profesor de la Universidad de Alicante, Emilio da Parra, en el archivo de Salamanca, que hoy es el Centro Documental de la Memoria Histórica. Y aquí en esta ficha hay un elemento importante. Esta es la ficha de Miguel del 5º Regimiento, muy publicada, muy conocida, donde pone organización PC, Partido Comunista. Pero, claro, hasta ahora los biógrafos de Miguel Hernández habían sido profesores de literatura, ¿no? Yo soy el primer historiador que hace una biografía de Miguel. Bueno, eso tiene algunas ventajas. Por ejemplo, el número de carnet del PC de Miguel, 120.000 y pico. Bueno, coincide con el número de militantes del PC en la época. Es decir, está estudiado por Fernando Hernández Sánchez en un maravilloso libro sobre el PC en la guerra-revolución, y tenemos los documentos del archivo histórico del partido y los discursos. Por ejemplo, Pepe Díaz, en mayo del 36, me dice, ya tenemos 80.000 militantes. Y en el verano, en ese momento, que el número de carnet del PC de Miguel fuera ese, coincide muy bien con la ficha, con el número de afiliados del partido en ese momento, ¿no? Por tanto, yo creo que él se afilia en septiembre del 36, cuando da el paso de incorporarse al 5º Regimiento. En todas las entrevistas que me han hecho en el último mes y medio sobre el libro, insisto en que, y no es patriotismo de partido, no se puede entender el papel de Miguel en la guerra sin entender que eres militante del PC. Sobre todo a partir del año 37. Él está las primeras 5 semanas de su participación en la guerra, finales de septiembre, principios de octubre del 36, en un batallón de zapadores al sur de Madrid, casi en Toledo, y después en Valdemoro. Está unos días enfermo y Miguel, hay solo 5 semanas de la guerra en que es un miliciano, un soldado con el fusil en la mano. Finales de octubre del 36 y hasta el 25 de noviembre del año 36. Ese día, el internacionalista cubano Pablo de la Torrente Brau, que había llegado a Madrid el 24 de septiembre, reconoce a Miguel en el batallón del Campesino y le pide que se incorpore a tareas de propaganda. Y ahí tenemos, hay varios testimonios sobre este trabajo de Miguel con Pablo de la Torrente Brau, finales de noviembre, en Alcalá de Henares, por ejemplo, en esos pueblos de Mejorada del Campo. Miguel pasa a ser comisario de Cultura. Se ha hablado mucho de su papel como comisario, fue una de las causas por las que la dictadura lo condenó a muerte. Y hay uno de los testimonios más valiosos, es el camarada Santiago Álvarez, que tiene muchos libros sobre el tema de la guerra, que estuvo con Miguel en varios momentos de la guerra, en la batalla de Guadalajara, en la batalla de Teruel. Santiago Álvarez dejó testimonios muy impresionantes de cómo era Miguel Hernández y de cómo era Miguel Hernández en la guerra. A partir de enero del 37 es cuando Miguel Hernández escribe más poemas y más prosas en el marco de la guerra. Él ha publicado en El Mono Azul, el periódico de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, desde finales de septiembre, los primeros poemas que después serán parte de Viento del Pueblo. Viento del Pueblo es una antología, una selección de los poemas que Miguel escribe en el primer año. Está el primero que escribe, se llama Sentado sobre los muertos, y el segundo que publica en El Mono Azul es Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, ¿no? A partir del año de enero del 37, él escribe esos poemas, esas prosas. Los textos en prosa son muy interesantes, porque él comparte absolutamente la política del Partido Comunista en la guerra. Ahí están los artículos, sobre todo, principios del 37, la movilización de la retaguardia, el poner todo el esfuerzo para ganar la guerra. Después, en
Hay varios textos que son casi poner en prosa poética manifiestos del partido, por ejemplo, de diciembre del año 36, y es en marzo cuando él llega a Jaén. La República ha perdido Málaga, se reestructura el Ejército del Sur en la provincia de Jaén, porque es la única capital de provincia con Almería que aún conserva la República, y porque en la provincia de Jaén, salvo 3 municipios, todos están en manos de la República, y prácticamente será así hasta el final de la guerra. Pero claro, Miguel Hernández no llega a Jaén porque a él se le ocurre ir a Jaén. Él llega porque es parte de un equipo que envía allí el altavoz del Frente. El altavoz del Frente lo crea el Partido Comunista en agosto del año 36 como parte de su aparato de agitación y propaganda, que tuvo un papel muy importante ya en la defensa de Madrid y que tenía, por ejemplo, en Jaén un periódico, Frente Sur, emisoras de radio, hacían teatro en el Madrid sitiado por los fascistas, tenían todo un aparato de propaganda formidable en el contexto de la época, y allí no solo llega Miguel, llega Herrera Petere, militante también del Partido Comunista, redactor jefe de Milicia Popular, periódico del Quinto Regimiento. Cerca de Jaén, en Pozoblanco, está Pedro Garfias, otro poeta combatiente, antifascista, militante del PC, y Miguel llega como un equipo, con ese equipo de altavoz del Frente, para hacer un trabajo cerca del Frente, en un lugar clave para la República en aquel momento. Por eso, en el primer número de Frente Sur, el 21 de marzo del 37, Miguel publica Aceituneros, el famoso poema Andaluces de Jaén, Aceituneros altivos. El periódico Frente Sur, como una gran parte de la prensa de la guerra, está digitalizado. Uno puede encontrarlo en internet y ver esa página impresionante con el poema Aceituneros. Miguel publica muchos artículos en prosa sobre el bombardeo de Jaén el 1 de abril por la aviación fascista, la toma del Santuario de la Cabeza por el Ejército de la República el 1 de mayo del 37, publica 3 artículos en Frente Sur y sigue publicando artículos también en El Mono Azul. Y sobre todo, el 13 de junio del 37 publica el poema que es el único registro de su voz que tenemos, la canción del esposo soldado. Es muy impresionante ver en sus cartas la alegría de Miguel Hernández cuando Josefina Manresa en mayo del 37 le comunica que va a ser padre. No tenemos las cartas de Josefina a Miguel, sí las de Miguel a Josefina. Por las cartas de Miguel a Josefina conocemos esa alegría, ¿no? Y es una alegría que él comparte muy pronto con Vicente Alessandre. Las cartas entre Vicente Alessandre, Miguel y Josefina también están publicadas, son impresionantes. Vicente Alessandre le dice que desde la distancia en Madrid imaginaba la alegría que le recorría. Y producto de esa alegría, ese poema impresionante, la canción del esposo soldado, que Miguel leía en las trincheras, y cualquier miliciano se podía sentir identificado con ese poeta soldado, poeta combatiente, que iba a ser padre, que le cantaba a su esposa, al vientre de su esposa, y al futuro, y a ese niño que vendría en el marco de la lucha de la guerra, ¿no? Miguel está 2 semanas en Castuera, Badajoz, de nuevo con el altavoz del Frente. En julio participa en el Congreso de Intelectuales Antifascistas, ese congreso tan impresionante de solidaridad mundial con la República, al que llegaron escritores e intelectuales antifascistas de 3 continentes. Y en septiembre hace el único viaje en su vida en el que sale de España. Viaja a la Unión Soviética, al quinto Festival de Teatro Soviético. Es curioso porque son 5 intelectuales, los nombra el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Jesús Hernández, y van en tren de Valencia a París, pero de París a Estocolmo y de Estocolmo a Leningrado van en avión. Imaginaos, en el año 37, ir en avioneta, en aeroplano, no era ninguna tontería, ¿no? A Miguel parece que la experiencia le gustó. Hay incluso algún poema que habla de eso. Bueno, está 5 semanas en la Unión Soviética, Moscú, Kiev, Kharkov, donde hay una impresionante factoría de tractores, y Leningrado. Y vuelve en barco, Leningrado, Copenhague, Londres llega a París. En París es donde Alejo Carpentier le graba varios poemas, pero solo se ha conservado la canción del esposo soldado. En el otoño del 37 él está junto a Josefina en Cox, termina su última obra, Pastor de la Muerte, la última obra de teatro, que será premiada por el Gobierno de la República, y en diciembre del 37 llega a la batalla de Teruel. Está con Lister, está con Santiago Álvarez y escribe una prosa muy, muy impresionante sobre aquella batalla en medio de la nieve, donde el papel de los oficiales comunistas fue tan destacado.
Del año 38 sabemos muy poco de lo que hizo Miguel. Hay muy pocas pistas. Estuvo enfermo, lo mandan a Benicàssim, donde había un hospital para brigadistas y soldados de la República. Allí conoce a un joven estudiante de Bellas Artes, Antonio Bueno Vallejo, con el que compartió varios días y con el que se reencontrará 2 años después en la cárcel de Conde de Tonero, a muy pocos metros de la Gran Vía, y que hará ese maravilloso retrato que todos tenemos en la memoria. El hijo de Miguel, el primer hijo, Manuel Ramón, ha nacido en diciembre del 37 y muere en Orihuela, en Cox, perdón, al lado de Orihuela, el 19 de octubre del año 38. Miguel está junto a Josefina y la muerte de su primer hijo deja una huella impresionante en su poesía. Toda su poesía última y todas sus cartas está presente la imagen de ese niño del que la familia del poeta me autorizó a acceder a reproducir una fotografía que está en el libro, Manuel Ramón, ¿no? También hay una fotografía de su hijo Manuel Miguel, de su segundo y último hijo. El final de la guerra a Miguel le pilla preparando el que sería su cuarto poemario, El hombre acecha. Viento del pueblo lo han publicado en Valencia, al igual que El labrador de Masaire, su obra de teatro, y al igual que un conjunto de 4 pequeñas obras de teatro, Teatro en la Guerra. Esos 3 libros salen en septiembre del 37 y lo publican sellos editoriales vinculados al Partido Comunista. El partido contó en la guerra con la colaboración de un compañero de viaje, Rafael Jiménez Siles, dueño de la editorial Zenit, creador, ahora que ha terminado la Feria del Libro de Madrid año 33. Este compañero montó el mayor, lo llaman imperio editorial, con más de 30 sellos que tenía el Partido Comunista en la guerra, algo impresionante. Bueno, en esos sellos aparecen esas 3 obras y en marzo del 39 iba a salir el cuarto poemario de Miguel Hernández, El hombre acecha, 19 poemas, en los que los poemas más importantes de ese libro están las heridas de la guerra. Tanto la canción primera como la canción última, vemos el horror de la guerra, el sufrimiento de la guerra a través de los versos de Miguel Hernández. De ese libro solo se han salvado 2 ejemplares. Uno está en la biblioteca de Cosío, José María de Cosío, en Tudanca, Cantabria, y otro está hoy en la biblioteca de la Real Academia Española de la Lengua, donada por un bibliotecario amigo de Miguel Hernández y de Neruda, Antonio Rodríguez Moñino. Y solo ese ejemplar tiene la portada también. La dictadura franquista toma Valencia el 29-30 de marzo, y en esa imprenta, la tipografía moderna, muy importante, ahí había miles de libros de Miguel pendientes de encuadernar y de salir, y los destruyeron. Se han salvado 2 ejemplares que por suerte se han ido publicando después, ¿no? Miguel va a Valencia en febrero del 39 y llega a Madrid a finales de febrero del año 39. Aquí hay un episodio muy importante. Han corrido también ríos de tinta y hay incluso algunos autores serios que han dicho: Miguel, Rafael Alberti y María Sedón se salvaron, partieron al exilio y olvidaron a su camarada Miguel Hernández, que cayó en manos de la dictadura, ¿no? Es decir, traicionaron a un poeta que, según algunos, había entrado en el PC de la mano de Alberti y María Teresa León. Bueno, yo en el libro cuento que no fue así. Y esta es de nuevo otra ventaja de ser historiador, que es que tomó en cuenta el contexto político del final de la guerra. Alberti y María Teresa León, el 26 de la noche, el 26 al 27 de febrero del 39, salen de Madrid con Negrín y llegan a mi tierra, a Elda Petrer, donde estuvo la famosa posición Juste, donde el gobierno de la República está, antes de la partida de Negrín al exilio. Llegan esa noche. Miguel se queda en Madrid, rechaza el asilo que le ofrece el encargo de negocios de la Embajada de Chile, Carlos Morlaminch, amigo de Federico, que conocía a Miguel. ¿Y por qué se van a Alberti y María Teresa León al exilio al mediodía del 6 de marzo del año 39? No se van porque la República haya perdido la guerra, ni porque les apetezca salir de España. Se van porque ha habido un golpe de Estado dentro de la República contra el gobierno de Negrín, que en la práctica ilegaliza el PC dentro de la zona republicana. Recordemos que son decenas, si no centenares, los militantes comunistas encarcelados por el Consejo Nacional de Defensa de Casado, Besteiro y Mera, camaradas que los encontraron los fascistas en las cárceles cuando toman las diferentes ciudades. El compañero de Juana Doña, Eugenio Besón, que será fusilado por la dictadura, lo encarcelan fuerzas republicanas y lo encuentran en la cárcel. Miguel está en Madrid y por eso
de Green sale al exilio a Toulouse desde el aeródromo de Monóvar. Por eso Pasionaria, que está en Murcia el 5 de marzo, llega a Isla Petrer el 6 de marzo y sale al exilio. Y por eso Lister, Alberti y Marta Serón salen al exilio. Porque los casadistas han tomado Alicante y si llegan a Elda, los hubieran tomado detenidos, ¿no? Y por eso esos camaradas salieron al exilio. Un exilio fue precipitado por ese golpe de Estado, ignorado por muchos que han escrito sobre el episodio. Miguel está en Madrid, no sabemos qué día sale de Madrid, no sabemos cómo llegó a Orihuela, pero sabemos que llegó a Orihuela a mediados de marzo del 39, por el testimonio de su hermano. Orihuela fue la primera ciudad de Alicante tomada por los fascistas el 28 de marzo por la tarde, y sorprendentemente, en el contexto del final de la guerra, las autoridades de la dictadura de Orihuela le dan a Miguel un salvoconducto que le permite salir de Orihuela en tren y llegar a Sevilla y a Huelva, buscando la ayuda de algunos amigos, evidentemente tenían que ser de derechas, que le pudieran cobijar unos meses. No los encuentra o no se atreven a ayudarle y Miguel llega a Rosal de la Frontera, Huelva, en la frontera con Portugal, la tarde del 30 de abril del año 39 y esa noche pasa a pie la frontera con Portugal y al día siguiente allí le detiene la policía portuguesa en la ciudad de Moura. Hay un expediente carcelario abierto a Miguel en Portugal, está digitalizado, y el día 2 de mayo lo entregan a la policía de la dictadura franquista en ese pueblo, en Rosal. También su expediente penitenciario de Rosal, de Huelva, después en Madrid, después en Ocaña, en Palencia, en Alicante, todo eso está digitalizado. En la Biblioteca Miguel de Cervantes uno puede ver las declaraciones de Miguel, como están digitalizados los dos procesos humanísimos que la dictadura le abre. Él está en Huelva, en ese pueblo unos días, lo mandan a Huelva, de Huelva a Sevilla, y llega a Madrid el 13 de mayo del 39. 6 días después es el desfile de la Victoria por el que el dictador entra en la ciudad. Esto es muy interesante y lo sabemos gracias a un estudio fantástico del profesor de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Ríos Cartalá, que ha estudiado de manera muy rigurosa los dos procesos sumarísimos de la dictadura contra Miguel. El principal, el que llevará a la condena a muerte, el 21.001, es un proceso que le abre el Tribunal Militar de Prensa. Es decir, la dictadura creó un tribunal especial para juzgar a periodistas. Ahí entraban todos, poetas, escritores, todo el que hubiera escrito algo. Yo estudié periodismo en la Facultad de Madrid, fui miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid. Nunca nadie me habló de que había habido, por supuesto, así son las cosas en este país, de que había habido un tribunal especial que juzgó a decenas y condenó a muerte a decenas de periodistas republicanos. Bueno, ese es el tribunal que el juez titular era Manuel Martínez Gargallo, el que abre el proceso sumarísimo 21.001, toman declaración a Miguel. Fijaos lo que Miguel se atrevió a decirle al tribunal. Es decir, le preguntan: usted, ¿por qué luchó por la República? ¿Por qué no se pasó al bando, al glorioso movimiento nacional, entre comillas, ¿no? Decía, porque no creo que el glorioso movimiento nacional vaya a traer la felicidad a España, ¿no? Eso se lo dijo al juez. No era muy cauto, pero Miguel se lo dijo, lo podéis leer, está digitalizado, ¿no? Bueno, se va instruyendo en el verano del 39 ese proceso sumarísimo, pero por un error en la burocracia de la represión y por la ayuda de su amigo Cosío, el 15 de septiembre Miguel queda en libertad. Nunca supo por qué la dictadura le dejó. Él estaba en la cárcel de Torrijos, en el centro de Madrid. Unos días antes había leído a sus camaradas, a Luis Rodríguez Iser, a Fernández Revuelta, Nanas de la Cebolla, porque aquel verano Josefina le escribía cartas de Orihuela diciéndole que a su niño le habían salido 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes, ¿no? Le hablaba de la sonrisa, le enviaba fotos. Todo eso que vemos en las cartas, Miguel fue capaz de trasladarlo a una de las canciones de cuna más bonitas de la poesía en español, ¿no? Queda en libertad y va a ver frente al Ateneo de Madrid, a la Embajada de Chile, al diplomático chileno Germán Vergara Donoso, al que ya le había escrito una carta. Neruda desde París le había pedido a Vergara Donoso que ayudara a Miguel. Neruda en aquel momento estaba en París como cónsul preparando la expedición del Winnipeg a Chile. Y va a ver a ese diplomático chileno. Solo se vieron esa vez. Y ese diplomático chileno ayudó económicamente a Josefina Manresa, mandaba comida a la cárcel a Miguel, hizo gestiones decisivas para que le conmutara la pena de muerte y hizo también gestiones exitosas para que acercaran a Miguel a cárceles próximas o a la propia cárcel de Alicante
en junio del 41. Toda la documentación de ese archivo de Vergara Donoso, que está en Chile, yo la he encontrado, es una de las cosas más novedosas del libro. Miguel queda en libertad en septiembre del 39 y se le ocurre ir a Orihuela, ir a ver a su familia, ir junto a Josefina, y ahí sí, ahí le detienen en Orihuela, lo encarcelan en el seminario, donde había miles de presos republicanos. Yo conseguí entrar al seminario porque tuve un primo que fue seminarista y me entraron al seminario y pude ver el sótano. Hoy evidentemente es una biblioteca que está además con de esta manera piedra y tal, está bien, pero en aquel tiempo era un lugar espantoso. Miguel decía en las cartas que en ninguna de las 10 o 12 cárceles que estuvo le habían tratado peor que en la de su pueblo, ¿no? Porque querían hacerle ver el odio que le tenían porque había sido parte de la defensa de la República. Lo llevan a Madrid finales del 39, Consejo de Guerra 18 de enero del 40, condena a muerte. Esa condena a muerte ratificada por el autor militar. Miguel estuvo desde el 30 de enero del 40 hasta finales de junio del 40 a expensas del enterado, entre comillas, del caudillo, el visto bueno del dictador, para que lo sacaran y lo fusilaran, como a tantos camaradas. El dictador firmaba todas las penas de muerte. Si hubiera dado el visto bueno a Miguel, lo hubieran fusilado. Desde antes de la condena a muerte, hay gestiones de intelectuales falangistas que recomiendan a ministros del dictador que hay que conmutar la pena de muerte. Que fusilar a Miguel Hernández podría ser repetir el impacto que tuvo el asesinato de Lorca, ¿no? Y por eso Dionisio Ridejo, por ejemplo, Sánchez Mazas, hacen ver que conviene no fusilar a Miguel Hernández y rebajarle en un grado la pena. Bueno, en el archivo militar de Ávila encontré un dossier que hasta ahora no se había citado, muy impresionante, con un papel de junio del 40 de la asesoría del Ejército del Ministerio, de la asesoría jurídica del Ministerio del Ejército franquista, que dice lo siguiente, está digitalizado en el libro. Dada la escasa trascendencia de los hechos que se le imputan, se acuerdan conmutado la pena de muerte. Todos sabemos lo criminal que fue la dictadura y que perseguía a los republicanos por ser republicanos, no porque hubieran cometido ningún delito, pero que la propia dictadura reconociera que era capaz de condenar a muerte a un ser humano por hechos de escasa trascendencia, bueno, es algo llamativo, ¿no? Que está llamando la atención en las presentaciones, ¿no? Bueno, las gestiones del diplomático Vergara Donoso llevan a la conmutación de la pena de muerte. A Miguel se la comunican el 9 de julio del año 40. Él nunca le dijo a Josefina Manresa ni a su familia, ni a sus padres, que lo habían condenado a muerte. Es más, cuando le comunican la conmutación de la pena de muerte y la rebajan un grado, 30 años de cárcel y un día, a Josefina le dice, me han condenado a 12 años, voy a salir pronto. Siempre rebajó las penalidades que pasaba en la cárcel. A su madre, y las cartas a su madre son especialmente conmovedoras, decía, imagínate que estoy haciendo la mili que no hice, aquí como a 2 y 4 carrillos con los compañeros que me invitan a tortilla de patatas y tal, ¿no? Siempre hizo eso, incluso cuando estaba enfermo de tuberculosis. Él está en Conde de Toreno, lo mandan a Palencia en septiembre del 40 y ahí está con un gran compañero nuestro, Melquisedec Rodríguez Chao, uno de los comunistas que más tiempo estuvo en prisión, 24 años. Miguel era parte de la dirección del Partido Comunista en la cárcel de Palencia. Allí está 2 meses, lo mandan a Ocaña, donde está desde finales de noviembre hasta finales de junio del año 41. Y de nuevo, las gestiones del diplomático chileno permiten que llegue a Alicante y que después de 1 año y medio sin ver a Josefina y a Manuel Miguel, a su hijo, se pueda reencontrar con ellos. En la cárcel de Alicante es un lugar muy impresionante porque hoy son los juzgados del Palacio de Justicia de Alicante. Cuando yo era un niño, iba de mi pueblo con mis padres a Alicante, yo veía, entrando a Alicante, siempre un mural con la cara de Federico, de don Antonio Machado y de Miguel Hernández, y ponía un lema que era, a los ojos de un niño de 12 o 13 años, impresionante. Los poetas del sacrificio, ¿no? Ese mural se pintó el año 84, 85, está contado en el libro. En el año 91, cuando esa antigua cárcel de Alicante se reforma para ser el Palacio de Justicia, con un gobierno socialista en la ciudad de Alicante, con un gobierno socialista en la Generalitat Valenciana y con un gobierno socialista en la Nación, ese mural fue destruido. Y no hay nada que recuerde ni siquiera se salvó el edificio de la enfermería donde murió Miguel y donde murieron o pasaron penalidades tantos compañeros, no solo comunistas, también socialistas, anarquistas, republicanos. Solo hay un mural que lo recuerda, pero solo al poeta,
¿Por qué recordar solo a Miguel Hernández? Si por allí pasaron miles, allí fueron fusilados alcaldes, Etelvino Vega, destacado dirigente comunista, alcaldes de Alicante, miles de prisioneros, ¿no? Bueno, pues nada, se hizo. Muy triste. Miguel llega allí ya a principios del año 41 y en diciembre lo llevan el 1 de diciembre a la enfermería. Está enfermo de tuberculosis, ha tenido episodios de enfermedades en otras cárceles, en Ocaña, por ejemplo, en Palencia, pero enferma de tuberculosis y queda postrado en la cama de la enfermería del reformatorio de adultos. Incluso hubo un médico, en aquel momento en Alicante solo había un médico especialista en tuberculosis, en toda la provincia, don Antonio Barbero, que dio una entrevista el año 72, que cito en el libro, y este señor tuvo un comportamiento muy humano con Miguel, como médico. Los testimonios de los últimos meses de vida de Miguel son tremendos, ¿no? De cómo de sus compañeros, algunos de ellos eran amigos de Miguel desde los tiempos de la adolescencia en Orihuela. Antonio Ramón Cuenca, Luis Fabregat Terrés eran amigos de Miguel que tuvieron un papel muy importante porque ellos en los años 60, cuando empezaron a llegar a Orihuela periodistas e investigadores extranjeros interesados en la figura del poeta, ellos dieron testimonio. Contaron muy pronto, hacía solo 20 años que había vuelto Miguel, lo que habían pasado en la cárcel, ¿no? Fue un verdadero calvario. Miguel muere a las 5:30 de la mañana del 28 de marzo, sábado del año 42, en la enfermería. Estaba literalmente en los huesos, su cuerpo destrozado por la enfermedad, por la falta de cuidados. Hay una carta inédita de Josefina Manresa al diplomático chileno que incluyo en el libro, que dice que fue evidentemente un asesinato de la dictadura, dice Josefina, de esta gente sin alma, que le habían dejado morirse en condiciones terribles. Es muy impresionante ver el impacto que tuvo la muerte de Miguel Hernández dentro y fuera de España. Muy impresionante. Cito una cantidad de poetas que escribieron poemas, como lo supo Vicente Alessandre, amigos suyos de Cartagena, de otras partes, cómo conocieron la muerte de Miguel. Y el final del libro, el epílogo de casi 40 páginas, que es algo también novedoso, nunca se había hecho una biografía del poeta. Cuento qué pasa con la figura y con la obra de Miguel después de su muerte. Es algo muy bonito, muy interesante, cómo lo de Josefina Manresa, Vicente Alessandre, amigos de Miguel, lograron romper la censura franquista e ir publicando en revistas literarias, por ejemplo, una revista, Halcón de Valladolid, publica, lo cito, el año 46, una revista literaria que se hacía aquí, publica varios poemas. Ahí están citados cuáles. No sé si fue una de las primeras veces que se publicó Nadas de la Cebolla, se publicó aquí. También la revista Proel de Santander y otras, Espadaña de León, y otras que fueron, evidentemente, eran de circulación muy restringida, pero era importante porque los poemas inéditos quedaban ya publicados, ¿no? Josefina pasó mucho miedo ante el temor de perder un legado literario que ella cuidó con mimo. Hoy está digitalizado por la Diputación de Jaén. De muchos poemas de Miguel hay 5 o 6 borradores previos, entonces hay profesores que han dedicado una parte de su vida a estudiar cómo Miguel construyó su poesía a partir de esos borradores que Josefina Manresa cuidó como un tesoro, que es lo que es, durante 40 años. Y como sabemos, en los años 60, el papel de los cantautores, tan importante para que la poesía de Miguel en aquel tiempo, ¿no?, se convirtiera en una poesía de lucha por la libertad. En España, el año 67 se hacen homenajes en varias universidades a Miguel Hernández, en el 76 en la provincia de Alicante y en Orihuela, el disco de Serrat, Paco Ibáñez cantando Aceituneros en París el año 69, hasta llegar a hoy, donde Miguel Hernández es uno de los poetas más queridos y más universales y más estudiados de nuestra literatura. Pero también es, un compañero nuestro, un hombre que, como otros, en un momento crucial de la historia de España, dio el paso, y lo que pensábamos que no haría falta recordar tanto, ¿no?, ese compromiso antifascista, hoy vemos con lo que está pasando en España y en el mundo, que hay que volver a leer Viento del Pueblo y hay que recuperar el compromiso antifascista de poetas como Miguel Hernández, que nos señalaron, cuál es, como decía Dolores, el único camino, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Vale, pues ahora, si queréis, vamos a coger preguntas, cuestiones, dudas. Vamos a coger varias de un viaje para que se puedan responder todas seguidas, y si de tiempo a responder más. Entonces, simplemente levantáis la mano y os damos la palabra. Entonces, a ver,
alguna pregunta. Y así no a empezar, a empezar yo. Quería saber dos cosas, que es un poco cuánto es el tiempo y el proceso de preparación de una biografía de este calado, y también, como a veces nos vamos mandando WhatsApp, un poco qué difusión está teniendo, porque hemos visto en algún medio de comunicación más relevante que sí que está apareciendo, y bueno, eso en un momento en el que, como decías, que parece que ser antifascista es muy complicado, bueno, sí que ha tenido alguna difusión en algún medio de carácter nacional. Entonces, un poco esas dos preguntas. Y así se anima la gente a ir respondiendo, a ir preguntando. Bueno, empiezo por la segunda. Sí, bueno, claro, yo soy periodista también, ¿no? Entonces, cuando hago un libro, y además yo escribo para el gran público, no escribo para la academia, sino que yo espero que mis libros sean comprados y leídos por gente que tiene una cultura media y un interés medio por las cosas que pasan o que han pasado, ¿no? Entonces, siempre que preparo una biografía de estas, voy pensando cómo responder a la primera pregunta que me van a hacer. ¿Usted qué aporta con esto? ¿No? El libro, la primera noticia salió en El País, una página entera de edición impresa, después salió en Público, han salido una entrevista de 2 páginas en el periódico Alicante, en el de Valencia, en el de Jaén. Ha tenido una gran difusión en medios. El sábado me entrevistaron en el Canal 24 de la Televisión Española. Anoche me entrevistó Isabel Gemio, media hora en Radio Nacional, a las 12:15 de la noche. Todo esto lo voy poniendo en las redes, por si lo queréis buscar, aunque David yo creo que se lo mando. Sí, me lo ha mandado por WhatsApp. Sí, bueno, yo creo que esto de los medios ayuda mucho también, primero, conocer la profesión y luego, evidentemente, tener contactos en los medios. Yo ya he hecho muchos libros, entonces tengo amigos en muchísimos periódicos. Bueno, y lo otro, lo del proceso de elaboración, es que es difícil responder, porque no es solo, yo le he dedicado 13 meses al libro, a la elaboración, recogida de documentación y escritura, no solo a esto, pero fundamentalmente a esto, pero claro, con jornadas maratonianas, ¿no? Y con vacaciones muy pocas, ¿no? Pues es la única manera de hacerlo. Yo no puedo dedicarle 5 años ni 3 años a Miguel Hernández. Entonces, le dedico el máximo tiempo que puedo y el mayor esfuerzo que puedo, ¿no? Bueno, como sabéis, he escrito varias, tengo mi propio método y mi propia disciplina. Pero también es verdad que después de este gran proyecto, como pasó con la biografía de Dolores, gran por el esfuerzo que supone, salen proyectos colaterales, el documental de Pasionaria, la publicación de Único Camino. Ahora espero que salgan proyectos colaterales del libro de Miguel, que claro, el esfuerzo grande ya está hecho. Esos proyectos exigen menos esfuerzo y uno puede, y perdón por la expresión, rentabilizar un poco el esfuerzo que significa hacer porque la bibliografía son 40 o 50 páginas, es decir, no sé, son centenares de artículos, centenares de libros. Bueno, es un trabajo muy, muy exigente, pero que es verdad que luego también duran en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, esas biografías duran. Ahora en Chile va a salir en septiembre la 4ª edición de la biografía de Pinochet, la 3ª de Neruda. Pues, en Chile los libros se van reeditando, bueno. Pero es un esfuerzo muy, muy notable. Aquí. Quería preguntarte sobre el inicial denuesto o desprecio al que condenaron a Miguel Hernández los propios poetas consagrados del momento, que le despreciaban, que le insultaban. Bueno, yo creo que es un poco exagerado. Eso, no porque tú lo digas, digo, porque se ha escrito mucho eso. Claro, evidentemente hay anécdotas incluso contadas por Vicente Aleixandre, ¿no? Es decir, que Federico García Lorca pues no le gustaba coincidir con Miguel Hernández en eventos reducidos. Coincidieron en varios, pero no le gustaba. Yo creo que se ha exagerado mucho eso. Es verdad que, por ejemplo, también Alberti, y lo cito en el libro, tiene alguna frase desafortunada sobre Miguel, incluso algún verso desafortunado sobre Miguel. Es verdad que en el exilio, en México, Luis Cernuda escribió, y es su opinión irrespetable, que Miguel Hernández no fue un gran poeta y que no lo hubiera llegado a ser si no hubiera muerto tan joven. Bueno, todo eso está en el libro, ¿no? Y está... Pero yo intento hacer un poco el contrapeso. Por ejemplo, en el caso de Federico García Lorca y Miguel Hernández, está la anécdota que cuenta Vicente Aleixandre muchas veces, ¿no? Pero también a Miguel, la Guardia Civil, en las afueras de Madrid, en San Fernando de Henares, le da una paliza en enero del 36, ¿no? Y se publica
en el periódico Mundo Obrero y en el periódico socialista del PSOE un manifiesto público de intelectuales, no solo de izquierdas, también gente sin una adscripción política clara o marcada, de solidaridad con Miguel Hernández, denunciando lo que había pasado, ¿no? Esa barbaridad de que la Guardia Civil le había dado una paliza porque pensaba que estaba robando, porque iba vestido muy humildemente. Bueno, y ese manifiesto lo cabeza Federico García Lorca, que en el año 36 era, bueno, un autor, el autor de teatro en España, ¿no? Y una figura pública impresionante, ¿no? Y Federico encabeza ese manifiesto. Eso no es propio de alguien que, bueno, sí, no fueron amigos, seguramente la diferente extracción social y la personalidad de cada uno hacía que fuera difícil que las distancias cortas conjugaran, pero Federico tuvo ese gesto que luego Miguel corresponde cuando en el Paraviento del Pueblo escribe la elegía primera recordando a Federico García Lorca, ¿no? Bueno, sí, de nuevo, han corrido ríos de tinta sobre eso. Hay cosas que dicen que fue así, efectivamente, hay opiniones como la de Cernuda que fue así, pero yo creo que también se ha exagerado mucho eso, porque Miguel a partir del año 35 coincide con muchos de ellos en banquetes muy famosos de todo el grupo del 27, en la despedida de González Tuñón en diciembre del 35 en Madrid, en una serie de momentos coinciden y bueno, era parte de ese grupo. ¿Más preguntas? Muchísimas gracias. Tengo curiosidad por saber si en toda esta investigación, en todo este proceso, has podido concluir algo sobre cómo afectó, cómo intervino el Partido Comunista, ¿no? en todas estas desgracias, ¿no? De personas tan importantes que se vieron, ya has dicho sí que hubo una ayuda por parte de Chile, ¿no? Muy importante, pero digamos como cúpula de partido. Bueno, no podían hacer nada porque, claro, el final de la guerra fue un verdadero desastre para la República. Ese golpe de Estado al que hacía referencia impide no solo la evacuación de miles de combatientes republicanos, sino también un repliegue a las nuevas condiciones de clandestinidad. Es decir, primero salen Dolores y otros dirigentes, a finales de marzo del 39 salen otros dirigentes, también Palmiro Togliatti, tutor de la Internacional en España, y se queda un equipo de dirección en Madrid, está por ejemplo Matilde Landa, pero son circunstancias muy difíciles del final de la guerra, ¿no? El partido tampoco supo prever ese final de la guerra, ¿no? Y pensemos lo que pasó en el puerto de Alicante. En mi tierra llegaron miles de combatientes que pensando que llegaban barcos y quedaron atrapados a manos de las tropas fascistas, ¿no? Entonces Miguel, como tantos otros, tiene que sobrevivir en ese final de la guerra y en esas circunstancias. Y es verdad que ya sí, claro, cuando están en las cárceles, por ejemplo en Palencia, año 40, ya ha pasado un año del final de la guerra y ahí los presos ya hacen algo que hicieron también durante toda la dictadura, se organizan en comunas. Es decir, si alguien recibe alimentación, la comparte con los compañeros, ¿no? Y de eso hay testimonios de Miguel, o cuando dice Melquiades Rodríguez Chao, que en cada cárcel el Partido Comunista era el más organizado y tenían un comité político que poco organizaba, ¿no? Y ahí en la cárcel de Palencia estaba Miguel. Y en Alicante los presos se agrupaban por afinidades ideológicas, evidentemente, porque no solo es el final de la guerra como se dio, sino es la guerra mundial con el pacto germano-soviético que dio lugar a tremendas discusiones en las cárceles también, ¿no? Porque los presos leían un único periódico, Redención, hecho por la dictadura, donde informaban de lo que pasaba, informaban entre comillas, lo que pasaba fuera de España, ¿no? Por lo tanto, fue todo muy, muy precario. Miguel se relacionó con compañeros del Partido Comunista, pero también, evidentemente, con otras personas de otras filiaciones, ¿no? Pero ese fue el contexto, un texto muy difícil, de una penalidad extrema. Sí, primero felicitarte, porque ha sido un deleite, y en segundo lugar, comentarte el papel de Josefina Manresa para la recopilación legal. Muy importante. Muy importante porque ella guardó durante 40 años
hasta el último papel de Miguel, ¿no? Y hay testimonios en el libro, en el epílogo, ¿no? De cómo, por ejemplo, piensa que quedó inédito más de 130 poemas de Miguel, al menos de la etapa final, del final de la guerra y de la cárcel, lo que después será su libro, que es un libro inconcluso, Cancionero y romancero de ausencias, donde están Anás de la Cebolla, donde hay Eterna Sombra, Hijo de la Luz y de la Sombra, todo eso quedó inédito. Josefina lo tuvo que cuidar y ya recibía presiones, por ejemplo, connotados abogados de Orihuela le dijeron: si nos dan los papeles de Miguel o una parte de ellos, tu hijo va a estudiar en el colegio de jesuitas gratis. O si quieres que te demos dinero para poner un estanco en Alicante, dame los poemas inéditos. O firma aquí para que no se pueda publicar bien todo el pueblo en América. O sea, estuvo sometido a un chantaje en las condiciones de precariedad y hambre de la posguerra para que, en cierto modo, se expendiera una parte del legado, ¿no? Ella tuvo el amor a Miguel y a la obra de Miguel Hernández y la inteligencia. Ha sido una mujer muy, muy humilde, trabajó como modista durante 30 años para guardar esos papeles, ¿no? Y hoy es un legado impresionante, está digitalizado y, como te decía antes, ¿no? Es decir, hay poemas de Miguel que tienen 5 o 6 borradores, las cartas originales de Miguel Hernández están salvadas, digitalizadas. Pensad que de las últimas cosas que escribe Miguel son, desde la cárcel de Alicante, 4 cuentos para su hijo, cuentos para Manolillo. Textos muy breves que un compañero de la cárcel, Eusebio Oca, pintó en acuarela y le regaló. Miguel le dio el libro a su hijo con 2 de esos cuentos. Esos cuentos Miguel los escribió en papel higiénico de la cárcel. Las notas que le mandaba clandestinamente a Josefina Manresa desde la enfermería de la cárcel de Alicante las ponía dentro de la tapa de una lechera. Eso se conserva. Son notas de 2 líneas. Sus papeles están, evidentemente, ya guardados en cámaras con las condiciones adecuadas, ¿no? Pero está todo digitalizado y está publicado. O sea, lo que le debemos a Josefina Manresa es algo increíble. Ella a veces, claro, tuvo que, por ejemplo, ella públicamente nunca aceptó, nunca dijo: Miguel fue militante comunista. Incluso lo negó. Yo lo digo en el libro, ¿no? Pero hay que entender el miedo que pasó, ¿no? Y, bueno, por otra parte, ella sí tuvo gestos por ejemplo, de públicos de compromiso con la lucha antifranquista, ¿no? El año 76 apoya públicamente el homenaje que se va a hacer en Orihuela, ¿no? Bueno, tuvo una vida muy difícil. Su hijo, incluso Manuel Miguel, murió antes que ella, en el año 84, con 40 y pocos años. O sea, algo terrible, ¿no? El sufrimiento de esa mujer. Pues tenemos por ahí la última pregunta. Sí. Te quería preguntar sobre la personalidad de Miguel Hernández, en tanto en cuanto has comentado que era poco diplomático, cuentas en el libro, no solo con García Lorca, con Alberti, y con su propia mujer, que le escribe, cuentas que le escribe Claro. unas cartas un poco subidas de tono, ¿no? Sí. Que reprocha mucho. Pero sobre todo a mí me ha impresionado lo poco cuidadoso que era con lo que ahora diríamos su propia seguridad. ¿Cómo se Claro. se vuelve a Orihuela, cuando le advierten que no vaya? ¿Cómo se va a Sevilla, aunque ahí va con un salvaconducto, donde sin nada, y se va a Portugal? Sí, sobre todo de volver a Orihuela cuando queda en libertad en septiembre del 39. Claro. Sí. Veces en libertad y vuelve otra vez. Claro, porque hay testimonios. Habían hecho a García Lorca. Hay testimonios que dicen que Miguel le decía a sus amigos: es que yo no he hecho nada malo. Eso es lo que dice, ¿no? Claro, yo a eso tampoco le da mucha importancia, porque los testimonios sabemos, ¿no? Es decir, bueno, están en el libro, ¿no? Lo que decían algunos. O hay una amiga poeta, Carmen Conde, dice: Miguel se comporta como se han comportado siempre los poetas, como si los poetas vivieran en una nube o fueran. Bueno, eso yo lo pongo porque ella lo escribió y fue una gran amiga de Miguel, ¿no? Pero sí, es decir, ¿a quién se le ocurre volver a Orihuela en septiembre del 39, ¿no? Claro, ahí estaba su mujer, ahí estaba su hijo. Así fue la historia, así fue. No saben, quiero decir, no, Sí. pero que él vuelve y se va. Es decir, la primera vez, pero es que luego vuelve la segunda vez. Bueno, ya no se va Cuando el alcalde de Orihuela había testificado en su contra. Cosío le había ofrecido que se Irse a Cantabria. Que se fuese a Cantabria. Sí. Una pena. Bueno,
Pues damos aquí por concluida la presentación. Simplemente decir para terminar que, bueno, que en estos momentos en los que vivimos, momentos complicados, ¿no?, con posiciones de extrema derecha cada vez más importantes, recordar un poco la memoria histórica y también la lucha antifascista, pues bueno, pensamos que está más actualidad que nunca. Entonces, seguiremos haciendo actividades. Agradecer a todas las personas que habéis venido hoy, a Gabriela Sandoval y también a Mario Morós. Y bueno, pues ahora quien quiera puede coger el libro y Mario se lo firma. Sí, vamos. Muchísimas gracias.